Hola a todos, vamos a seguir con la grabación del siguiente tema. En este caso, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Le añadimos ese elemento, ¿vale? La variación del movimiento ya no es constante como lo era antes y ahora, bueno, pues esa velocidad va a ir variando. En este caso, por ejemplo, tenemos un coche, ¿vale? Que va a 6 metros por segundo durante 2 segundos y al final de esos 2 segundos sigue yendo a 6 metros por segundo. Ves que el movimiento es rectilíneo uniforme. Imaginamos que es una línea recta, va en una línea recta. A continuación, sucede que el coche pasa de 6 metros por segundo a 12 metros por segundo en esos 2 segundos, ¿vale? Igual que antes. Pero ya no lleva al final la misma velocidad que lleva inicialmente, es decir, se ha acelerado, ¿vale? Se ha producido una variación de la velocidad. Pensamos que esa variación de la velocidad es constante, es decir, no, en el último segundo no pega un superacelerón, sino que se va incrementando de forma constante entre el punto B y el punto C. Eso sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿vale? La variación de la velocidad se produce de forma constante. ¿Qué es la aceleración? Pues la aceleración, lo que se ha producido aquí es una aceleración y en realidad es un incremento de la velocidad respecto del tiempo, ¿vale? Las fórmulas de la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo, ¿vale? Esta es la primera fórmula que tenemos, ¿vale? Veis que entre la velocidad final 12 y la velocidad inicial 6 ha habido una variación de la velocidad. Vale, pues serían, fijaros, ¿cuál es la aceleración en ese caso? Pues lo podemos calcular. Aceleración es igual a velocidad final, ¿vale? Del móvil, que sería 12 metros por segundo, menos la velocidad inicial de 6 metros por segundo. Todo dividido entre 2, que es el tiempo. Serían 6 partido 2, 3 metros segundo al cuadrado. Esa es la aceleración, ¿vale?, que ha sufrido ese coche o ha desarrollado ese coche entre el punto B y el punto C, 3 metros segundo al cuadrado. Como ya vimos en el tema de magnitudes, la aceleración se mide en metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Bien, ¿qué más características tiene ese movimiento? Bueno, ¿qué características? No digamos que resumiendo lo que hemos visto. La trayectoria es rectilínea, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y la aceleración es constante, ¿vale? Lo que decíamos, no se pega un aceleronazo al final, sino que a lo largo de todo el tiempo se va incrementando la velocidad de forma constante. Y la velocidad cambia progresivamente, ¿no? Digamos, lo que estamos comentando al mismo ritmo. En resumen, fijaros este detalle, 2 metros segundo al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que está produciendo un incremento progresivo de la velocidad de 2 metros cada segundo. Es decir, en el primer segundo se incrementa en 2 metros. En el segundo, el incremento ya se acumula al anterior y estaríamos hablando de un incremento de 4 metros segundo. En el tercer segundo estaríamos hablando de 6 metros por segundo. Y se va incrementando en 2 metros segundo cada segundo. Eso es lo que significa 2 metros segundo al cuadrado. Normalmente en la literatura se habla de movimiento, hay mucha literatura al respecto. En estos apuntes se habla de movimiento acelerado y movimiento desacelerado, ¿vale? De forma que, fijaros, aquí abajo, él utilizaría más menos, que es lo que tenéis en vuestros apuntes, digamos, originales, lo he transformado por un más. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre hablar de aceleración positiva. No de aceleración, movimiento acelerado, movimiento desacelerado. Sabemos que es desacelerado cuando frena y acelerado pues cuando va cada vez más deprisa, ¿vale? Pero no utilizo fórmulas diferentes, utilizo siempre la misma fórmula. Ahora bien, cuando el movimiento es desacelerado, es decir, vamos cada vez más despacio, ¿vale?, estaría hablando de una aceleración negativa, ¿vale? Y tenemos sería el signo negativo que había delante, pero prefiero que sea el valor de la aceleración el que es negativo y no
tener que cambiar la fórmula en cada ocasión. Tenemos también aquí, bien, esa fórmula esta sería la respecto de la velocidad, que es la que hemos visto anteriormente, pero en el cual despejamos lo que es la velocidad final. Y luego tenemos dos fórmulas, pero digamos que son derivadas de las anteriores. Esta sería derivada de esta de aquí arriba y la de abajo. A mí me gusta más utilizar dos, ¿vale? Que son esta de aquí, la primera, y la segunda. Bueno, digamos que la tercera, ¿no? En este orden. En este caso, la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si fuese una aceleración de frenado, sería una aceleración, un movimiento de acelerado, sería una aceleración negativa. Y muchas veces, pues, otra cosa que suele suceder, en el caso, por ejemplo, que el móvil parta del reposo, es decir, un coche estaba parado y ya empieza a acelerar, pues este término sería cero, sería nulo, ¿de acuerdo? También otro elemento que se utiliza mucho es qué pasa o cuánto tiempo tardamos en que se detenga un móvil. Bueno, pues aplicamos estas fórmulas sustituyendo la velocidad final por cero. Ese sería el punto en el cual se detiene el móvil. Bueno, tenemos ahora los ejercicios. Sí que voy a hacer una cosa y voy a parar el vídeo. En esta ocasión sí que vamos a dividirlo en dos para que no se haga un vídeo muy largo y podáis ver lo que es la teoría por un lado y los ejercicios por otro. Nos vemos a continuación.